agregar memoria para ir guardando lo que la máquina le mandaba, porque era tan rápido a la velocidad de la luz, pues que era imposible que la impresora imprimiera a esa velocidad, sobre todo por las partes físicas, mecánicas que tenían las impresoras. Con el tiempo, ya no se usa ahora ese puerto. Ese puerto, pues para muchas cosas ya, que yo sepa, ya no se usa mucho, ya quedó casi en desuso. Y ahora lo que se utiliza es los puertos USB, que son puertos universales seriales. Así se les conoce. Bueno, pues tienen 4 terminales, 2 son para polarización, energizar, y otras 2 son para el tráfico de los datos, pero es en forma serial. ¿Por qué? A pesar de ser en forma serial, pues sigue siendo igual de rápido o todavía sigue siendo rápido y las impresoras siguen acumulando, pero ya no tenía sentido mandar grupos de datos cuando a la velocidad que puede mandarlos en forma serial 1 a 1, también alcanza a ser más rápido ese envío de datos que lo que tarda en imprimir, aún en las láser, que son las que supuestamente son más rápidas para imprimir. Entonces, registros de corrimiento también se utilizan para mandar de una parte a otra de la computadora datos. O en algunos circuitos no tan elaborados como una computadora o con microprocesadores, también se requieren a veces recorrer datos. Un uso muy común para los datos, ya les había mencionado, que a veces son las calculadoras. Las calculadoras tienen la característica de tener un espacio, un lugar donde nos va mostrando los números con los que operamos o los resultados que obtenemos al operar con esos números. Y a veces los tiene que ir desplazando y moviendo los datos sobre el display para poder checar lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, yo les estoy mostrando ahorita mi teléfono en un modo de calculador. Y ahí podemos ver entonces que en la parte que se ve como un tono de gris, pues ahí está el display. Si yo empiezo a teclear números, quiero que observen que los números se fueron desplazando. Y si yo sigo tecleando números, déjenme ver si le atino. Vean qué sucedió. Los números se van recorriendo hacia la izquierda. A lo mejor ustedes lo ven al revés porque pues, estoy mostrándoles a través de la cámara de la computadora. Pero lo importante es que hay un desplazamiento. Quiere decir que este display puede contener muchos números. Pero para cada número, a esa parte es como un pequeño 8, que dependiendo qué segmentos o qué partes de ese 8 se prendan, pues provocamos que ahí se ponga un número. Pero a veces ese número lo tenemos que desplazar para darle entrada al siguiente. Entonces, para eso nos valemos de los registros de corrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el registro de corrimiento, su única función es mover información de un lugar a otro. Y a veces es tan práctico como decir, de su entrada a su salida, porque este circuito se coloca entre las partes a las que quiero desplazar la información. Entonces, de esta parte quiero pasar los datos a esta otra parte. Entonces, en medio voy a poner un registro de corrimiento y esto lo voy a conectar a las entradas y esto a las salidas. De tal manera a que la información fluya de un lugar a otro. Un ejemplo muy sencillo es trasladar de un display a otro. ¿Qué quiere decir con trasladar? Yo puedo usar un registro de corrimiento para trasladar los datos de un display hacia otro. Esto es,
Los letreros como los que vemos nosotros en los bancos o en algunos negocios que son grupos de LEDs o matrices de LEDs, en donde podemos ver que hay números o letreros que se van recorriendo. El efecto de movimiento que se tienen en esas matrices de LEDs o grupos de LED se logra mediante los registros de corrimiento. Entonces, nuestra principal finalidad, acuérdense, va a ser recorrer datos. ¿Qué flip-flop es el que fundamentalmente se usa para los registros de corrimiento? Bueno, pues el más común de emplear se conoce como flip-flop B. ¿Por qué? Porque ese flip-flop tiene un único modo de funcionamiento. Lo que está en su entrada pasará a la salida cuando ocurra un pulso de reloj. Por lo que entonces con un flip-flop puedo recorrer un dato de un bit de un lugar a otro. Pero como lo dije, hay veces que no quiero recorrer un dato, sino un conjunto de datos. Para eso, ¿qué voy a hacer? Pues voy a usar un conjunto de flip-flops D. Y entonces ya consigo que un conjunto de datos que entran se recorran ese mismo conjunto de datos a otro lugar. Después, ¿qué otra aplicación me interesa o quiero hacer? Pues la de un contador. Un contador es un circuito lógico que va a hacer conteos, pero en binario. Esto significa que en base a unos y ceros me va a ir mostrando un conteo de los dígitos. Normalmente los contadores pues se constituyen o se conforman en base a múltiplos de 2. Pero bueno, podemos hacer adecuarlos para que cuenten en lo que a nosotros nos interesa, que es de 10 en 10 o décadas. O también en el modo sexagesimal. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque una de las principales aplicaciones de los contadores que podemos dar o podemos ver en este momento son los relojes y los cronómetros. ¿Qué es entonces un reloj? Pues es un circuito que hace conteos, pero cuenta 60 segundos y cada vez que acumula 60 segundos, eso hace que el contador de minutos aumente en una unidad. Cada vez que el contador de minutos junte 60, eso hace que eso se forme una hora y entonces el contador de horas empiece a aumentar en una unidad. Entonces el contador más elemental es el de los segundos porque es el que nos genera el movimiento para mover el de minutos y el de minutos el de horas y el de horas el de días y así como queramos que sea de especial nuestro reloj. Pero también lo usamos para cronometrar tiempos cuando no estamos midiendo la hora. En este caso, un contador no es todo un reloj, o sea, un contador es simplemente un dígito de nuestro reloj o de nuestro cronómetro. Entonces, tantos dígitos tiene mi reloj o mi cronómetro, pues son los contadores que debo de contar. Ahora, no todos cuentan igual. Por ejemplo, para contar segundos, primero, como yo debo de tener un contador por cada dígito, yo sé que los segundos va a ser un conteo de 0 a 59 para que cumpla que se juntaron 60. La pregunta es, al contar de 0 a 59, tengo que tener un contador de unidades y un contador de decenas. El contador de unidades, ¿hasta dónde debe de contar? ¿De dónde a dónde? Fue pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, mira, en un reloj lo construyes con contador. Cada parte del reloj, en este caso, debe de manejar
2 dígitos para los segundos, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para las horas. La pregunta es, ¿cómo debe ser el contador que maneja los segundos? O sea, tienes 2 dígitos, entonces necesitas 2 contadores. Uno de esos contadores, ¿de dónde a dónde debe ir? El de, por ejemplo, el de segundos, unidades de segundo. Debe de ir Creo que de primero 0 a 9, ¿no, profe? Sí, de 0 a 9. ¿Y el otro? de 1 a... No, de De 0, 0 a 9 también. de 0, no, de 0 a 5. Porque acuérdate que los Ah, segundos sí, no sí. rebasan 59. Una vez que llega a 59, ¿qué hace? Ya se recorre el minuto. No, Paso a aumenta 0. los minutos, pero los segundos vuelven a 0. ¿Sí me explicó? Y una vez que tú juntas 59 minutos, ¿qué sucede? Se ponen 0, 0 y se recorre. Y empieza a aumentar en 1 las horas. Bueno, entonces los contadores no solamente se utilizan para lo que acabo de mencionar, esa es una de las tantas situaciones. ¿Alguno de ustedes ha ido a algún negocio a hacer compras y les dan turnos con un boletito y en un display en alguna parte del negocio les indican qué turno es el que va a ser atendido? Sí, Digan sí, digan no. sí, sí, sí. Bueno, pues esa es otra aplicación. ¿Por qué razón? ¿Y eso Porque cómo se las hace? personas que están atendiendo tienen un botón. Cada vez que ellos se desocupan, oprimen el botón y el display que tiene los 2 números o los 2 dígitos, lo que va a hacer es que va a mostrar el siguiente número para que la persona que tenga el boleto de ese número pueda en un momento dado ser atendida. Pero además, el circuito se acompaña de otras características. Una de ellas es que aparte de que mostrar el turno, el display debe demostrar qué caja o qué persona o qué lugar lo van a atender. En un estacionamiento, ¿para qué me sirve un contador? Bueno, pues cada vez que al estacionamiento llega un coche, hay un contador ahí visible que al entrar el coche va a disminuir en una unidad para indicar los lugares restantes que quedan para estacionarse. Pero si un coche sale, entonces el conteo es al revés. ¿Esto qué quiere decir? Aumenta para decir que hay un lugar más porque se liberó un espacio. Entonces los contadores son circuitos que nos van a servir para implementar un conteo que se llama en este caso de eventos. Esto es, los coches que van saliendo, los coches que van entrando, las gentes que son atendidas y en qué lugar son atendidas. O para usarlos en un reloj, en un cronómetro. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, No, entonces profe. hasta aquí entendemos las 3 aplicaciones básicas que estoy mencionando. Un registro de corrimiento, una memoria temporal o un contador. Ahora, todo puede ser diseñado a partir de cualquiera de los 4 flip-flops que hemos visto. Pero obviamente, pues es más fácil siempre usar para los contadores y las memorias el JK y para los registros de corrimiento el D, que va a ser una base. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es irles mostrando el registro de corrimiento pues más elemental que hay para que ustedes vayan viendo cómo es que funciona un registro de este tipo. Para eso, pues vamos a compartir en el Proteus para mostrarles cómo se arma y cómo funciona. Solo esperemos que
Listo. Voy a buscar a ver si tengo uno ya hecho para que ya no me tarde yo en diseñarlo. No, parece que aquí no tengo ahorita ninguno de ese tipo. De modo, vamos a construirlo. Ya saben, en el momento en que me corta bueno, abrimos un nuevo proyecto. En el momento en que me saque el Zoom, ya saben, nos reconectamos para continuar. Sí, profe. Bueno, pues al nuevo proyecto le voy a llamar registro de corrimiento. Y entonces le voy a poner FF D, porque va a ser con flip-flops D. Y tiene otra característica, es entrada de datos en serie, salida en serie. Entonces, continuamos, finalizamos. Bueno, listamos. ¿Qué necesito para hacer? Pues obviamente un flip-flop de, ¿qué es el 7474? Está casi al final. Hay distintas variantes del 74. Yo estoy poniendo la LS, aunque hay con HC, con F, con S. Bueno, ¿Y cuál es la diferencia, profe? cada letra que hay en medio del 74 y el siguiente número, que es el del circuito, simboliza una característica o una variante de la tecnología TTL. Ese es que hay un diodo que se agrega llamado Schottky que le da una alta velocidad. Pero cuando tiene las siglas LS como el que seleccioné, aparte de tener el diodo, es de bajo consumo de energía. Entonces, el LS es Low Source, que significa bajo consumo. En el caso de otras tecnologías, por darte algún ejemplo, el 74 solo con el siguiente número, sin las letras en medio, fue la primera generación de TTL que salió y obviamente no tenía ningún bajo consumo, ni tampoco tenía el diodo ese que le da alta velocidad. El F, el HC, el HCT y son tecnologías actuales del TTL que ya entran a lo que se conoce como la tecnología CMOS. CMOS significa metal óxido semiconductor complementario, que es la tecnología con la que construyen los circuitos. Tiene una alta capacidad de integración y muy bajo consumo de energía. Entonces, estos circuitos, además de permitir esta tecnología, de permitirme hacer cosas muy complejas, consumen poca energía. Pero no todo es perfecto porque aquí el problema que se presenta es que son circuitos de alta impedancia. Eso significa que no los debes tocar con las manos. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera una electricidad estática.